Listo, chicos. Después del grupo de Wendy, seguimos nosotras. Vale, no hay problema. Delen, que ahí está, ya está grabándose la pantalla. Ok, muy buenos días, profesora Cindy. Ahí se te quitó. Ya voy. ¿Ya se ve? No, aún no. ¿No? Profe, luego de cátedra seguimos nosotros. Ok, vale. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ok. Muy buenos días, profesora Cindy y estimados compañeros. Hoy tenemos la gratitud de presentarle lo que es la hormona de la fisiología médica. Mi grupo está conformado por... Espérate un momento, Wendy, pon donde dice presentar para que se vea completo. Arriba. Ahora sí. Ok. Mi grupo está conformado por Gloria de Gracia, Brígida Pinto y mi persona, Wendy Quintero. Bueno, el índice, pues, nuestro trabajo está conformado por la introducción, que la va a decir nuestra compañera Wendy Quintero. También el contenido, pues la hormona hipotalámica y hipofisiotrópica la va a decir nuestra compañera igual, Wendy Quintero. La hormona adenopoficiaria y neurohipoficiaria, pues mi persona, Gloria de Gracia. Las hormonas tiroideas y pancreáticas, nuestra compañera Brígida Pinto. Bueno, y seguido veremos las conclusiones y la bibliografía. Introducción. El sistema endocrino juega un papel fundamental en la regulación de numerosas funciones fisiológicas a través de las secreciones de hormonas. Estas sustancias químicas actúan como mensajeros que coordinan procesos esenciales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el equilibrio de líquidos. En esta presentación le vamos a presentar 4 grupos principales de hormonas, como son las hipotalámicas, hipofisiótropas, las adenohipofisiarias y las neurohipofisiarias, las tiroides y las pancreáticas. Las hormonas hipotalámicas y hipofisiotrópicas son un grupo especial de hormonas producidas por el hipotálamo que regulan la liberación de hormonas en la hipófisis anterior. Estas hormonas son cruciales para la regulación del sistema endocrino y mantienen el equilibrio hormonal en el cuerpo. En la definición, pues son sustancias químicas producidas en el hipotálamo que actúan por la hipófisis anterior para estimular o inhibir la liberación de hormonas específicas. Conceptos clave. Está el hipotálamo, que es una región del cerebro que controla muchas funciones automáticas del cuerpo, incluyendo la liberación de hormonas que afectan a la hipófisis. Como segundo punto tenemos la hipófisis anterior, la parte de la glándula pituitaria que libera hormonas que regulan otras glándulas, como la tiroides, las glándulas suprarrenales y las gonadas. Las características, pues, tenemos la producción y secreción, la acción específica, la retroalimentación negativa. En la producción y secreción, estas hormonas son producidas por neuronas especializadas en el hipotálamo, se liberan en el sistema portal, una red de vasos sanguíneos que conectan el hipotálamo con la hipófisis anterior. En la acción específica, pues cada hormona hipotalámica tiene una acción específica como la hipófisis anterior. Por ejemplo, la TRH
estimula la liberación de las hormonas. En la retroalimentación negativa, la mayoría de estas hormonas están reguladas por el mecanismo de retroalimentación negativa. Esto significa que los niveles de hormonas producidas por las glándulas, como la tiroides o la glándula suprarrenales, pueden inhibir la liberación de hormonas hipotalámicas por mantener el equilibrio hormonal. Ejemplos de las hormonas hipotalámicas, pues está la hormona de liberación tirotrópina, la hormona de liberación corticotrópina, la hormona de liberación gonadotrópicas. Ok, ahora veremos las hormonas adenopofisiarias. Pues estas son un tipo de hormonas producidas por la adenopófisis. La estimación o inhibición de la secreción de estas hormonas se deben a las neurohormonas secretadas por el lóbulo anterior, que se encuentra bajo el control del hipotálamo. Estas regulan diversas funciones corporales que incluyen la hormona del crecimiento, pues se estimula el crecimiento y la replicación de células, la prolactina, que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias, la tirotropina, que estimula las glándulas de tiroides y para producir hormonas tiroideas, como la T3 y la T4, la hormona adrenocorticotropina, que estimula la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales, la hormona luteinizante y hormonas del folículo estimulante, pues estas regulan las funciones reproductivas y la producción de hormonas sexuales. También veremos pues las hormonas neurohipofisiarias, que se encargan pues de almacenar y liberar dos hormonas relacionadas al órgano, la oxitocina y la vasopresina. De manera errónea muchas veces pues se piensa que estas glándulas producen hormonas, y pues no es así. Veremos que la oxitocina pues estimula las contracciones uterinas durante el parto y la liberación de leche en la lactancia. La vasopresina pues regula la reabsorción de agua en los riñones y aumenta la presión arterial. Ahora les voy a hablar sobre las hormonas tiroideas. Estas hormonas son producidas en las glándulas tiroides, son esenciales para el metabolismo basal, el crecimiento y el desarrollo. Estas hormonas influyen casi en todos los tejidos del cuerpo, afectando la tasa metabólica y la sensibilidad a otras hormonas. La producción de la hormona tiroidea es controlada por la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, secretada por la hipófisis. Entre estas hormonas tiroideas podemos mencionar la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. Estas regulan el metabolismo basal, el crecimiento y el desarrollo. La T3 es la forma activa y más potente de la hormona tiroidea. También está la calcitonina, que regula los niveles de calcio en la sangre, inhibiendo la resorción ósea. Dentro de los trastornos de estas hormonas está el hipotiroidismo, que es la producción insuficiente de la hormona tiroidea. Está el hipertiroidismo, que es la producción excesiva de la hormona tiroidea. Y el bocio, que es el agrandamiento de la tiroides, puede ser debido a la deficiencia de yodos o enfermedades graves. Dentro de las hormonas pancreáticas, estas son producidas en los islotes de Langerhans en el páncreas. Estas hormonas regulan el metabolismo de la glucosa.
Su función es producir enzimas digestivas que se liberan en el intestino delgado para ayudar a la digestión. Dentro de las hormonas pancreáticas les puedo mencionar la insulina, que es producida por las células betas, que disminuye los niveles de glucosa en la sangre, facilitando su entrada a la célula. También está la hormona de glucagón, que es producida por las células alfas, que aumenta los niveles de glucosa en la sangre, promoviendo la gluconeogénesis y la gluconeólisis. También están las hormonas, la somatostatina, que es producida por células delta, donde se inhibe la producción de insulina y glucagón. También está el polipéptido pancreático, que es producido por polipéptidos pancreáticos, donde se regula la secreción de enzimas digestivas y el vaciamiento gástrico. Dentro de los trastornos que se pueden presentar están la diabetes, que es un trastorno de la regulación de la glucosa, puede ser tipo 1, y también puede ser tipo 2, que es el tipo 2 es resistente a la insulina o insuficiencia en su producción. También está la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, y el cáncer de páncreas, que es un crecimiento maligno en el páncreas conocido por su mal pronóstico o un diagnóstico tardío. Bueno, profesora, en conclusión puedo decir que las hormonas hipotalámicas hipofisiotrópicas son esenciales para la regulación del sistema endocrino, actuando como intermediarias que controlan la secreción de estas hormonas y aseguran las respuestas corporales coordinadas. También estas hormonas son fundamentales para mantener el equilibrio hormonal y su liberación y regulación precisa, que aseguran que estas funciones corporales, como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la respuesta del estrés, se llevan a cabo de esta manera adecuada. Muchas gracias. Ok, las hormonas adenopofisiarias y neurohipofisiarias pues desempeñan roles vitales en la regulación de múltiples procesos fisiológicos críticos para el funcionamiento y el bienestar del organismo. Pues el conocimiento profundo de estas hormonas adenopofisiaria y neurohipofisiaria no solo ilumina aspectos fundamentales en la fisiología humana, sino también facilita el desarrollo de estrategias terapéuticas avanzadas. En conclusión, puedo decir que cada grupo de estas hormonas juega un papel importante en la regulación y el mantenimiento de la homeostasis corporal. La comprensión de sus funciones y mecanismos de acción es esencial para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades endocrinas. Muchas gracias a todos. Muy bien, ¿preguntas? Ok. Si no hay preguntas, entonces el siguiente grupo, por favor. Ya vamos, profe. Voy a presentar. Profe, nosotros vamos después del grupo que va ahorita. Sí, no hay problema. Después de este grupo seguimos nosotros, compañeros. Ok, pues, entonces. ¿Lo logra el profe? Sí, correcto, nada más dele presentar.
Bueno, buenos días, profesora y compañeros. Pues mi grupo está conformado por Yerlanis Concepción, Catalina Ortiz, Juliana Rodríguez, y nuestro tema es fisiología del esófago y fisiología del estómago. Fisiología del esófago. La deglución, la secreción, la secreción esofágica, la motilidad esofágica, regulación de la motilidad, otras funciones del esófago, eructo y vómito. Introducción. El esófago es un órgano cuya función principal es mecánica, es decir, es el paso del bolo alimenticio al esófago. Además, controla el ascenso retrógrado del contenido gástrico. La división funcional del esófago comprende 3 zonas: el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, el cuerpo esofágico, que son las funciones del esfínter esofágico, es coordinado por las actividades del cuerpo, como el esofágico, la orofaringe y el estómago. El órgano tubular, como vemos en la imagen, es de dirección longitudinal, que se extiende desde la faringe hasta el esófago y comienza y termina en 2 estructuras esfinterianas. ¿La que sigue? La deglución. La deglución es un proceso que comienza con una serie de movimientos voluntarios a nivel bucofaringeo, cuya función es empujar el bolo alimenticio. El centro de deglución reside en el tallo encefálico, en la rama diferente del receptor de deglución, que comienza en receptores cercanos a la entrada de la faringe. Los impulsos sensitivos se transmiten desde estos receptores a algunas zonas del bulbo raquídeo y la zona inferior de la protuberancia. En la fase de la deglución tenemos la fase oral. La fase oral es la preparación del bolo con la masticación, propulsión del bolo a la parte posterior de la boca. 2. Fase faringea. Es donde el pase del bolo a la faringe. Está dividido como en cierre velofaringeo, que es el paladar que se eleva, y cierre laringeo es cuando baja la epiglotis. Es la fase que ocurre en 4 sucesos. Esta el cierre de la oclusión del esfínter laringeo, que con propulsión del bolo a través de la faringe que la apertura tiene, y así evitar reflujo nasal de los alimentos. Fase 3, fase esofágica. Fágica hacia la cavidad gástrica gracias a la contracción peristáltica del esófago y la relación coordinada
de esfínter esofágico inferior para poder rehabilitar las dificultades en la deglución. Primero es necesario conocer la manera normal de producir. Se clasifican como esfínter esófago superior. El esfínter esófago superior. Hay más distensión del esófago torácico por un ácido, una sólida presencia de ácido e inspiración, y menos es de disminuyente de la presencia de gas en el cuerpo del estómago. Como dos, el cuerpo esofágico es la región que se extiende entre el esfínter esofágico superior y el inferior. Se inicia casi a nivel de la quinta o sexta vértebra cervical. Transcurrido básicamente por la cavidad torácica mediastino posterior, y se relaciona directamente con importantes estructuras anatómicas. Esfínter esofágico interior. Tras la deglución, la presión se iguala a la del fundus gástrico a 5 menos 10 segundos. Incremento busto de presión para impedir el reflujo. En esto hay un anillo muscular en el punto donde el esófago y el estómago se unen. Esto se denomina esfínter esofágico inferior. Normalmente este músculo se relaja cuando usted traga para dejar que la comida pase hacia el estómago. En las personas con acalasia, este anillo muscular no se relaja como debería. Motilidad esofágica, fase de reposo, también llamado esfínter cricofaringeo o faringeo esofágico, que presenta una presión de reposo de 100 a 130, y su función es aislar a la faringe del esófago para evitar el peso de aire a este. Se le fue la señal. Eso le corresponde a Catherine. No sé si esté hablando y tenga el micrófono apagado.
Ay, profe, usted disculpe, yo aquí hablando y no me escuchaba. Ajá, presente de nuevo. Dios mío. La onda peristáltica primaria es una onda propuesta bien organizada, desencadenada por deglución voluntaria. El cuerpo del esófago es la región esofágica que se extiende entre el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Su precisión del cuerpo es de 3 a 5 mmHg. Profe, ¿cómo se dice eso? mmHg. ¿A dónde? O sea, las letritas. Yo sé que mm es milímetros y HG. Milímetros. Milímetros de mercurio para la presión. Exacto. Milímetros de mercurio. Y menos 15 milímetros de mercurio durante la inspiración y de menos 2 a 5 en la inspiración. La onda peristáltica secundaria es una onda que no controlada por la deglución. Las ondas peristálticas secundarias son importantes en el transporte de alimentos retenidos o residuos. Se originan en el esfínter esofágico superior. La onda peristáltica terciaria es esponjosa, como vemos en la imagen, es todos los niveles del esófago, solo se encuentran en condiciones de patologías. Cuando una onda peristáltica llega al esfínter esofágico inferior, causa la relajación perspectiva y el bolo pasa al esófago. Tras la relajación ocurre una constricción. La precisión de reposo del esfínter esofágico inferior es de 10 a 36 milímetros de mercurio. La abertura es mediana, como se ve aquí en la imagen, por el nervio vago. Estas fibras son peptidérmicas y liberan péptidos intestinales vasoactivos. Esto relaja el músculo liso del esfínter esofágico inferior. En la red neuronal intramural es el plexo mientérico y su función es la coordinación de la actividad de las capas musculares. Su activación se da tras la deglución por vía vagal. Entre sus componentes está el músculo longitudinal, el tejido conjuntivo, el músculo circular, la capa submucosa y entre otros. También tenemos que el plexo de Meissner regula la actividad de la mucosa y el tono del músculo liso de los vasos sanguíneos. También inerva las células secretoras de las glándulas de la mucosa y controla la secreción del tracto digestivo. Ella misma, pues puta vieja envidiosa de la chucha. Que yo me he caído. El siguiente, Katy. Ok, el plexo mucoso Meissner. Bueno, este regula gran parte de la motilidad del tracto digestivo, sobre toda la frecuencia y la fuerza de las contracciones musculares. También su función es la regulación de funciones de digestión y absorción a nivel de la mucosa y de los vasos sanguíneos. Y su activación se da a través de la estimulación de los nutrientes.
En la localización intratorácica del esófago, la presión en su interior es menor que la presión atmosférica y la presión intraesofágica es menor que la abdominal. Esto mantiene el aire fuera del esófago en el extremo superior. También mantiene fuera el contenido gástrico ácido en el extremo inferior. El reflujo gastroesofágico se representa cuando el contenido del estómago se devuelve al esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una infección más grave y duradera en la que, con el tiempo, el reflujo gastroesofágico causa síntomas repetidos o complicaciones. En otras funciones esofágicas tenemos el eructo. Es una actividad fisiológica reflejada que ocurre tras la distensión gástrica con gas. Tenemos como número 1 la relajación transitoria del y mediada por un reflejo colinérgico. Esto permite el paso del gas al esófago interior. También tenemos otros que se desencadena una onda parasitáctica secundaria que se devuelve al estómago, constituyendo un reflujo gaseoso esófago-gástrico. También, si el gas avanza hasta el esófago superior, que permite su salida a la cavidad oral, constituyendo el eructo. Siguiente. Arco reflejo del vómito. El vómito requiere la participación de múltiples funciones motoras en las que intervienen el esófago y sus esfínteres. Se determina que es una respuesta involuntaria y protectora que ocurre cuando se estimulan ciertas áreas de la faringe, especialmente la orofaringe o la base de la lengua. Este reflejo principalmente para prevenir la aspiración o ingestión de objetos extraños o sustancias potencialmente nocivas. Sin embargo, aún sus funciones principales es protectora y también puede activarse en una serie de condiciones médicas o estímulos no deseados, lo que puede resultar incómodo o problemático en ciertas circunstancias. Como se puede ver que tras la aparición de una actividad retrógrada gástrica y las moléculas abdominales que permite el paso del contenido gástrico esófago. Fisiología del esófago. La fisiología del esófago se refiere al estudio de las funciones y procesos biológicos que ocurren en el esófago. El tubo muscular se conecta con la faringe y con el estómago. Algunas de esas funciones podemos mencionar los transportes de los alimentos líquidos, la peristalsia y el esfínter esofágico, la protección de la lubricación, el reflejo de deglución
Bien, chicas, llevan más de 10 minutos y todo lo han leído. Todo. La fisiología del estómago. Tiene sus funciones generales del sistema digestivo, motilidad gástrica y regulación, y secreción gástrica, barrera muscular, mucosa gástrica. Ok, las funciones digestivas. Bueno, las funciones del estómago es almacenar los alimentos de 0.5 a 2 horas. Entre eso la digestión química, que es la secreción gástrica, o también llamado jugo gástrico, el moco, el ácido clorhídrico, enzimas y pepsinógeno. También las hormonas y entre otros factores. La formación quimo, que es la eliminación de sustancias nocivas, y también la digestión mecánica, que es mezclado, y la propulsión. También da el transporte por el esfínter piloro y la motilidad gástrica. Pilórico. Ay, pero disculpe. Ok, la motilidad gastrointestinal. Es un tipo de ondas eléctricas que tiene ondas lentas u ondas potenciales en espiga. Las ondas lentas es cuando el estómago está vacío y está en reposo de 3 a 12 por minuto. Las oscilaciones rítmicas y espontáneas. En cuanto a las ondas eléctricas potenciales en espiga, es cuando el estómago está lleno y estimula la distensión y secreción gástrica y la contracción tónica. No sé si está muy bien dicho. También la finalidad de la motilidad gástrica es permitir que... Catherine, me pasaste la página. Okay. Permitir que el estómago sea un reservorio, favorecer el mezclando los alimentos con las enzimas y ácidos, y también el vaciado controlado al duodeno. Entre los movimientos, el cuerpo y fundus sirve principalmente de reservorio, el antro sirve para mezclar, y para ello la capa muscular circular es más fuerte a medida que nos acercamos al piloro. También existen contracciones pequeñas en el estómago cuando está en reposo, sin que aumente la presión intragástrica. También es controlado y está el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. La motilidad gástrica está localizada cerca del plexo mientérico y genera actividad de marcapasos, donde los potenciales de acción se conducen pasivamente hacia las capas musculares vecinas, generando tonos rítmicos en la motilidad gástrica. Estas son las ondas eléctricas lentas. Entre las señales excitatorias está el aumento de la fuerza de las contracciones tónicas, también el aumento de la intensidad en la contracción rítmica y el aumento de la frecuencia de las contracciones. Entre las señales inhibitorias está la relajación de esfínteres, y entre estas está el piloro ileocecal. Y entre el plexo submucoso de Messer, que es en la parte interna, ocupa la submucosa, también controla la secreción y el flujo sanguíneo local, y control periparietal del intestino. En la motilidad gástrica también está el inicio, que es el llenado del estómago, que aumenta el volumen de 1.5 litros sin aumento de tensión. También está la relajación receptiva, que se da durante la deglución y es cuando el estómago está lleno, y la activación motoras inhibitorias del SNE y las neurotransmisoras. También está la contracción tónica, la onda peristáltica del estómago, que es la mezcla de partículas, enzimas y ácidos. Se da la trituración, reducción por fuerza mecánica de masas grandes de comida y partículas pequeñas. Y por último, el volumen de contenido gástrico, que es la regulación del vaciamiento, y está controlado a base de mecanismos hormonales y neuronales.
Ya por último está la secreción gástrica, que se compone de jugos gástricos, que es de 2.5 litros al día, las sales, agua, la pepsina, glicospina gástrica y el moco. Y ahí está un recuadro ya con las secreciones y sus orígenes. No hablar más. Lo que pasa es que si dejan el micrófono abierto, intervienen acá. Sí, profe, usted disculpe, lo que pasa es que estoy en otro lugar para lo del internet y aquí hay demasiada bulla. Bien, ya culminaron. Sí, profe, bueno, en conclusión también podemos decir que la fisiología del estómago y del esófago pues están interrelacionados en un proceso digestivo. Cada uno funciona con especialidades diferentes y protegen pues el sistema digestivo. También puedo decir que aseguran un trámite eficiente del bolo alimenticio, permitiendo de esa manera una adecuada y protegida, protegiendo así el sistema digestivo. Dentro de sus funciones, pues como algunas que mencionamos en la presentación, coordinan y esencialmente para una digestión saludable y mantener pues el equilibrio de los ácidos en el sistema gástrico. Bien, ¿preguntas? Ya, profe. ¿Se ve completo, profe? Así. Dale, Yerina. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi grupo conformado por Osiris Sánchez y mi persona Yerinet Cedeño, tenemos el gusto de hablarles sobre la ventilación alveolar y el transporte de gases nasales.
y las ventilaciones pulmonares. Profe, si se escucha ruido es que estoy en mi trabajo. Dale, tranquila. Vamos a ver lo que es la introducción, la ventilación pulmonar, ventilación alveolar e intercambio de gases, transporte de gases en la sangre, la bibliografía y las conclusiones. Ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. Este proceso puede ser activo o pasivo, según el modo ventilatorio sea espontáneo, cuando se realiza por la actividad de los músculos respiratorios del individuo, o mecánico, cuando el proceso de ventilación se realiza por la acción de un mecanismo externo. El nivel de ventilación está regulado desde el centro respiratorio en función de las necesidades metabólicas, del estado gaseoso y el equilibrio ácido-base de la sangre y de las condiciones mecánicas del conjunto pulmón-caja torácica. El objetivo de la ventilación pulmonar es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y evacuar el CO2 producido a nivel metabólico. El pulmón tiene propiedades mecánicas que se caracterizan por elasticidad. Depende de las propiedades elásticas de las estructuras del sistema. En el sistema respiratorio se cuantifica como el cambio de presión en relación al cambio de presión. Viscosidad. Depende de la fricción interna de un medio fluido, es decir, entre el tejido pulmonar y el gas que circula por las vías aéreas. En el sistema respiratorio, como el cambio de presión en relación al flujo aéreo. Tensión superficial. Está producida por las fuerzas cohesivas de la molécula en la superficie del fluido y de la capa de la superficie alveolar. Estas fuerzas dependen de la curvatura de la superficie del fluido y de su composición. Y por último, histeresis. Es el fenómeno por el que el efecto de una fuerza persiste más de lo que dura la misma fuerza. El flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones depende de la diferencia de presión producida por una bomba. Los músculos respiratorios constituyen esta bomba y cuando se contraen y se relajan crean gradientes de presión. Volumen y capacidades pulmonares. Un método simple para estudiar la ventilación pulmonar consiste en registrar el volumen de aire del pulmón. El se llama espirometría. Mide los volúmenes, la capacidad y la velocidad del flujo pulmonar. Los resultados se basan en el grado de desviación de la normalidad, teniendo en cuenta la edad, la altura, el peso y el sexo de la persona. Se emplea para el diagnóstico de las enfermedades pulmonares. Ventilación alveolar e intercambio de gases. Es un intercambio de gases entre los alvéolos y el ambiente externo. Es el proceso mediante el cual se lleva oxígeno hacia los pulmones desde la atmósfera y por medio del cual el dióxido de carbono, transportado hacia los pulmones en la sangre venosa mixta, es expulsado del organismo. Estructura y función de los alvéolos. Los alvéolos son las unidades funcionales básicas del sistema respiratorio. Estas pequeñas bolsas de aire se encuentran en los pulmones y desempeñan un papel esencial en el intercambio de gases. Cada alvéolo está rodeado por una densa red de capilares sanguíneos, lo que permite el intercambio eficiente de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. La estructura fina de los alvéolos, con su delgada pared de tejido epitelial y la proximidad a los capilares, facilita la difusión de los gases. Además, los alvéolos cuentan con una capa de surfactante que reduce la tensión artificial.
lo que evita el colapso de los alvéolos durante la expiración. La ventilación alveolar se conforma por la inspiración y la expiración. Inspiración, contracción de músculos respiratorios, aumento del volumen torácico, disminución de la presión intratorácica, entrada de aire a los alvéolos. Expiración, relajación de músculos respiratorios, disminución del volumen torácico, aumento de la presión intratorácica, salida de aire de los alvéolos. Difusión de gases en los alvéolos. El intercambio de gases entre los alvéolos y la sangre se produce por el proceso de difusión, debido a que la diferencia de concentración de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre capilar. Estos gases se mueven a favor de sus respectivos gradientes de concentración. El oxígeno se difunde desde los alvéolos hacia la sangre, mientras el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia los alvéolos. La eficiencia de este proceso depende de varios factores, como el grosor de la membrana alveolar capilar, el área de superficie de los alvéolos y flujo sanguíneo pulmonar. También podemos decir que influye mucho lo que es el oxígeno. El oxígeno se difunde desde los alvéolos hacia la sangre, donde se une la hemoglobina de los glóbulos rojos para ser transportado a los tejidos del cuerpo. El dióxido de carbono. Este se difunde desde la sangre hacia los alvéolos, donde es exhalado durante la expiración. Factores clave. La eficiencia de intercambio de gases depende del grosor de la membrana alveolar capilar, el área de superficie de los alvéolos y el flujo sanguíneo pulmonar. Patologías relacionadas. Asma, inflamación y obstrucción de las vías respiratorias. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fibrosis pulmonar, endurecimiento y rigidez del tejido pulmonar. Edema pulmonar, acumulación de líquidos en los alvéolos. Transporte de gases por la sangre. La sangre juega un papel fundamental en el transporte de gases esenciales como el oxígeno y el dióxido de carbono en el cuerpo. Este proceso ocurre a través de diferentes mecanismos que permiten una distribución eficiente de estos gases a los tejidos y órganos. Una vez que los gases han sido intercambiados en los alvéolos, deben de ser transportados por la sangre a través del sistema circulatorio. El oxígeno se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos, mientras que el dióxido de carbono se disuelve en la sangre o se combina con las moléculas, con otras moléculas. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y tiene una gran afinidad por el oxígeno. Cuando la sangre pasa a través de los capilares pulmonares, la hemoglobina se carga del oxígeno, que luego es liberado a los tejidos del cuerpo a medida que la sangre circula. El oxígeno es transportado a través de la hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos. La hemoglobina se une al oxígeno en los pulmones y libera en los tejidos donde es necesario. Transporte de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transporta principalmente disuelto en el plasma sanguíneo, pero también se une a la hemoglobina. Transporte de gases en la circulación. Circulación pulmonar. La sangre
La sangre pobre en oxígeno llega a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Circulación sistémica. La sangre rica en oxígeno es bombeada por el corazón a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo. Intercambio en tejidos. En los tejidos, el oxígeno se difunde desde la sangre hacia las células y el dióxido de carbono se difunde en sentido opuesto. Regulación de transporte de gases, pH sanguíneo. El pH sanguíneo afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, impactando su transporte. Temperatura corporal. Los cambios en la temperatura corporal pueden alterar la eficiencia del transporte de gases. El sistema nervioso controla la respiración y puede regular el flujo sanguíneo para optimizar el transporte de gases. Importancia clínica. El entendimiento del transporte de gases por la sangre es crucial para el diagnóstico y tratamiento de una variedad de condiciones médicas. Los profesionales de la salud utilizan este conocimiento para monitorear y mantener los niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono en los pacientes. Conclusión. La ventilación pulmonar, la ventilación alveolar y el transporte de gases son procesos interrelacionados y fundamentales para la respiración y la supervivencia. Una difusión en cualquiera de estos procesos puede llevar a problemas respiratorios graves y comprometer la oxigenación de los tejidos. Por lo tanto, mantener la salud pulmonar y cardiovascular es crucial para un intercambio de gases eficiente y la salud general del organismo. Podemos concluir diciendo que dentro del sistema nervioso las paredes de los alvéolos comparten una membrana común con los capilares. Así de cerca están, esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan, es decir, se mueven libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos y regresan al corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, entonces el siguiente grupo, pues. Somos nosotros. Giovanni, presenta. Pues. Sí, ya voy. Sí, muy buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por Eric Staff, Giovanni Raveniu y mi persona, Briseida Sanjur, les vamos a hablar sobre el tema la regulación de la temperatura corporal y la ingestión de los alimentos. Índice. Como primer punto tenemos la introducción, segundo punto los objetivos, tercer punto la regulación de la temperatura corporal, cuarto punto la regulación de la ingestión de los alimentos y como quinto punto la conclusión.
Introducción. La regulación de la temperatura corporal y la ingestión de los alimentos son procesos fundamentales para el mantenimiento de la homeostasis en los organismos vivos. Objetivos. Como objetivos generales tenemos que son explorar y analizar los mecanismos biológicos y fisiológicos involucrados en la regulación de la temperatura corporal y la ingestión de los alimentos, y cómo estos procesos contribuyen a la homeostasis en los organismos vivos. Como objetivo específico, describir los principales mecanismos fisiológicos de la termorregulación en organismos endotermos y ectotermos. Examinar los factores hormonales y neuronales que intervienen en la regulación del apetito y la saciedad. Analizar la interacción entre la regulación de la temperatura corporal y la homeostasis energética en diferentes condiciones ambientales y de salud. Les voy a hablar de la regulación de la temperatura corporal con respecto a la termorregulación en endotermos. Consta de el metabolismo basal, que es la tasa metabólica en reposo. Esto genera una gran cantidad significativa de calor. La termogénesis sin temblores, que es el proceso mediado por la grasa parda, donde la energía se disipa en forma de calor sin producir trabajo mecánico. La disipación de calor, que sería la sudoración, que es la evaporación del sudor de la piel, esta enfría el cuerpo. La vasodilatación, que es el aumento del flujo sanguíneo en la piel, la cual facilita la pérdida de calor. Ok, profe, ahora voy a hablarles respecto a, déjenme. Voy a mencionarles brevemente acerca de la termorregulación en ectotermos, aunque nuestro tema principal es pues en los seres humanos, como mencionó mi compañera. Sí me gustaría, para dar una breve comparación de cómo hacen los animales de sangre fría. Esto a diferencia de nosotros que tenemos mecanismos como la sudoración u otros, ellos no dependen más de su ambiente, como vendría a ser la exposición al sol, que esto pues aumenta la temperatura corporal mediante la absorción de la calor solar, o la búsqueda de refugio, la búsqueda de sombra o áreas frescas para evitar el sobrecalentamiento. Aquí tenemos también, voy a hablarles sobre la regulación de la ingestión de alimentos. La regulación de la ingesta de alimentos es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo controla cuánto comemos. Dicho de manera simple, más o menos, cuando nos va a dar hambre, el estómago manda una señal. Esta señal la manda al hipotálamo. Más adelante voy a explicar un poco de eso. Y allí entonces el hipotálamo recibe la señal y manda una hormona o neurotransmisores que nos hacen tener el hambre como tal y nos incita a comer. Tenemos la satisfacción y saciedad, que estas, una vez hayamos comido, se activan para no comer de sobre. Una vez el cuerpo ya siente que tenemos la suficiente azúcar, carbohidratos, nutrientes, ya dice, bueno, hasta aquí, con esto tenemos suficiente y dejamos de comer, porque si no, entonces nos vamos de largo comiendo y ahí viene a desarrollarse problemas de obesidad, entre otras cosas. Depende también de factores externos, como viene a ser el ambiente, disponibilidad de la comida, de las costumbres sociales y emociones. Eso lo va a estar hablando posteriormente mi compañero Eric. Y también de los circuitos cerebrales, las partes del cerebro como el hipotálamo, que era lo que les mencionaba antes, que son las encargadas de enviar las señales del hambre, de recibir las señales del hambre o saciedad. Entonces, hablando un poco más de lo que vendría a ser las hormonas del apetito y la saciedad, tenemos como hormonas
orexigénicas, que orexi viene de apetito. Estas estimulan el apetito, como la grelina, la cual es producida por el estómago. Esta era la que yo les mencionaba, que una vez tenemos hambre, el estómago manda una señal al núcleo arqueado, que es el que las recibe, y posteriormente el núcleo paraventricular es el que libera las hormonas del apetito o de la saciedad. Como hormonas anorexigénicas que inhiben el apetito, tenemos la leptina, que es producida por el tejido adiposo, el hipotálamo, y la insulina, que regula el nivel de glucosa en la sangre. Con la insulina, una vez comenzamos a comer, esta es liberada, y una vez se libera y ya hay bastante insulina, por el consumo de carbohidratos y azúcares, ya ahí entonces nuestro cuerpo la detecta y dice, comemos hasta aquí, ya no necesitamos comer más. Los centros hipotalámicos, tenemos el núcleo arqueado, este es el que recibe las señales hormonales y neurales para regular el balance energético. Este vendría a ser como un centro de control. Las señales llegan allí y luego en el núcleo paraventricular, este es el que controla, o dicho de una manera más simple, ajusta la liberación de las hormonas relacionadas con el apetito y la saciedad. Voy a minimizar un momento para mutearme y desactivar la cámara. Sí, buenas tardes, profesora, compañeros. Continuando con nuestra presentación, ¿verdad? A mí me tocó en esta ocasión hablarles sobre los factores que influyen en la ingestión de alimentos. Como podemos ver, tenemos diversa cantidad de factores que influyen en la ingestión, como lo son los factores ambientales. ¿Qué quieren decir los factores ambientales? Va a depender de la disponibilidad de los alimentos, la ingestión de los mismos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con la disponibilidad de los alimentos? Que exista la presencia de los mismos en el entorno inmediato, como supermercados, tiendas, abarroterías, qué sé yo, ¿verdad? Que influyen en las opciones que tenemos disponibles para alimentarnos o para comer. También influye mucho la publicidad y el marketing. Como por ejemplo podemos mencionar cómo influye la publicidad de McDonald's, KFC en los niños y en nosotros como adultos. Eso marca una pauta de, ¿cómo les digo? La ingestión de alimentos chatarra, ¿verdad? Que al fin y al cabo no son lo mejor ni para los adultos ni para los niños, ¿verdad? Pero bueno, influye mucho en la publicidad y marketing en la ingestión de estos tipos de alimentos. Entonces, continuando, podemos hablar sobre los factores sociales y culturales. Culturales, ¿de qué manera podemos decir culturales? Las creencias, tradiciones y costumbres de X o Y región dentro de un país o dentro de una región amplia, ¿no? Por lo menos nosotros somos regionalistas. El sancocho es muy, como les digo, es una cultura, es una tradición. Entonces, asimismo, esto influye en las personas, ¿verdad? Con respecto a los alimentos que se consumen y la manera o forma como se preparan. Dentro de estos factores sociales y culturales también tenemos normas sociales, las cuales pueden influir en el tipo de alimentos que se ingieren. Aparte de estos factores sociales y culturales, también tenemos factores psicológicos que influyen en la ingestión de alimentos. El estrés y las emociones. ¿Qué ocurre? Que hay personas que el estrés y la ansiedad, o la tristeza o la felicidad,
les afecta en los patrones de alimentación. Hay unos que los lleva a comer demasiado, hay otros a los que los lleva a no comer, dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren, ¿verdad? Dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren. Y también hábitos alimenticios y preferencias personales, que se refiere a los gustos personales que influyen en la elección del alimento o la ingestión de alimentos. También tenemos los factores biológicos. Con respecto a los factores biológicos, podemos mencionar el hambre y la saciedad, que son ya señales fisiológicas del organismo, como lo mencionaba el compañero anteriormente y que les explicaba que ya son funciones más de tipo biológico, las que indican la necesidad de comida o la satisfacción luego de haber comido, ¿verdad? Y el metabolismo también entra dentro de los factores biológicos. La tasa, la forma en la que el cuerpo utiliza la energía influye mucho. Si tienes un buen metabolismo, quizás en la ingesta la ingesta o la necesidad de alimenticia va a ser mejor. O sea, va a depender mucho del metabolismo, cómo sea tu necesidad alimenticia, ¿verdad? Y las hormonas, que juegan un papel muy importante, como lo son la leptina y la grelina, que en su orden, una regula el apetito y la otra regula el hambre. Eso con respecto a los factores biológicos. Aquí continuamos también con respecto a los factores económicos. Los factores económicos juegan un papel muy importante dentro de la ingestión de alimentos. ¿Por qué razón? Porque va a depender mucho de la adquisición o del precio de los alimentos o el poder adquisitivo en la elección de productos y la cantidad de productos de comida que puedas comprar, entonces, y así poderla consumir, ¿verdad? Y los ingresos económicos influyen en gran medida en la capacidad de cómo alimentarnos saludablemente o no. ¿Okay? Es aquí donde hay una diferencia entre las personas que tienen un factor económico positivo con respecto a personas que no, el factor económico es negativo. La pobreza lleva a que la ingestión de alimentos de estas personas no sea la mejor, ¿verdad? Eso con respecto a los factores económicos. También podemos mencionar factores médicos. Los factores médicos condicionan la ingesta de alimentos dependiendo de la salud que tengamos como individuo, ¿no? Ya que pueden influir dependiendo de las condiciones médicas que tenga. Puede haber gente que tiene enfermedades que no las dejan consumir o ingerir ciertos alimentos. Puede ser que eres alérgico, en fin, muchas condiciones médicas que te limitan la ingestión de alimentos. También hay factores educativos que influyen dentro de la ingestión de alimentos. Por lo menos la educación sobre la nutrición y de la vida saludable, de la ingesta de alimentos saludables. A esto se refiere el factor educativo. ¿Puedes pasarla, Joan, por favor? Ok, entonces continuamos con
la interacción entre termorregulación y homeostasis energética. Primero que todo, tenemos que saber qué es homeostasis. Homeostasis es un proceso mediante el cual el organismo mantiene un equilibrio estable, dependiendo de los cambios que se den en su entorno, ¿no? Y este equilibrio es fundamental, crucial para el funcionamiento óptimo y la supervivencia de cualquier organismo, bueno, y en especial de nosotros que estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Entonces, vamos a explicarle los efectos de la temperatura en la ingestión de alimentos. Hay factores que influyen, ¿verdad? Los climas fríos quiere decir que al aumento de la ingesta calórica para compensar el mayor gasto energético en la producción de calor. O sea, para mantener una termorregulación, nosotros en clima frío tendemos a aumentar la ingesta de alimentos, de calorías, para compensar el gasto energético en la producción del calor, ¿verdad? Porque tenemos que generar calor para contrarrestar el clima frío o el entorno en el que nos encontramos. En este caso es un clima frío. De lo contrario, en los climas cálidos, nuestro organismo disminuye el apetito debido a la reducción de la necesidad de calor metabólico adicional. O sea que es todo lo contrario con respecto a esos efectos de la temperatura en la ingestión de alimentos. Entonces también podemos hablar de adaptaciones metabólicas. Estos son ajustes en la tasa metabólica en respuesta a cambios prolongados en la temperatura ambiental. O sea, nos adaptamos dependiendo, el metabolismo nos adapta dependiendo del ambiente o la temperatura ambiental en la que nos encontremos, ¿verdad? Y también podemos hablar de que la influencia de la temperatura en la composición corporal y la distribución del tejido adiposo. O sea, la temperatura influye en la composición corporal y la distribución del tejido adiposo. Continúa, Giovanni, por favor. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir pues que la regulación de la temperatura corporal y la ingestión de alimentos son procesos vitales que aseguran la homeostasis en los organismos vivos, que aseguran que haya un equilibrio, como les explicaba sobre lo que es el significado de homeostasis, ¿verdad? Que haya un equilibrio y siempre y cuando este equilibrio se da, nos mantenemos estos procesos vitales, ¿verdad? Y la comprensión de estos procesos es crucial para abordar problemas de salud relacionados con el metabolismo, con la obesidad, los trastornos de la alimentación, así también como para el desarrollo de estrategias en la adaptación a los cambios climáticos. Con esto concluimos nuestra presentación, profesora. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, chicos, ¿alguna consulta para sus compañeros? Profesora, antes de que se vaya, en la